muestreo. Sí, ya me acuerdo. La que vimos un sábado. Sí. ¿Era un sábado? Sí, sí, era un sábado. Qué gana. Bueno, sí, ese sábado estuvimos ahí dando algunos ejercicios y la parte de muestreo. Así Mm. que, bien, respecto a... Vi que había algunas dudas en... Bueno, estas son las estadísticas del parcial, muy, muy malas. Mm. Así Y que, mira, la probaba ahí, 30,8%. Fuerte. bueno, sí, qué sé yo. Bueno, pero el año pasado, para el primero, ¿cuántas fueron las estadísticas? ¿50? Sí, sí, Ah, y siendo extremadamente bondadoso. sí. Eh, bien. De dudas que tenían, vi que no tenían la transformada esa de que nunca está. Igual estas las solemos dar en los parciales, que era la de A elevado a módulo de n, si mal no recuerdo, que es igual a 1 menos al cuadrado sobre 1 menos 2. Igualmente, ya les digo, si llega a salir una de estas transformadas, se los damos en el parcial, porque yo tampoco me lo acuerdo. Y no le voy a pedir cosas que no me acuerdo yo. Que si no me lo acuerdo significa que no sirve para nada en la vida después. Eh, Bien, esa es la transformada. Eso es un 1. Borra todo. No, suelen salir bastantes de estas con el módulo acá. No sé por qué, a quién les gusta. Creo que a Mario le gusta poner esa. Igualmente podrían llegar, bueno, dividiéndola en dos y haciéndola transformada. Pero en general lleva tiempo eso, así que no lo van a hacer a eso en el parcial. Después, otra cosa que vi que tenían dudas, que era lo del filtro acumulador. ¿Quién era el que? Victoria. Sí. Ah, bien. Eh, el filtro acumulador es IDN igual a XDN más IDN menos 1. Bien. Eh, ¿Alguien sabe por qué se llama filtro acumulador? ¿O se imagina por qué? Bueno, porque lo que va a hacer este filtro, o sea, la salida depende de la entrada actual y de las salidas anteriores. Pero a su vez las salidas anteriores es la suma también de X de N anterior y la anterior y así, lo que va haciendo es justamente sumar a la salida todas las entradas, ¿no? Por eso es un filtro acumulador. Entonces, cada vez que llega una muestra nueva de la señal, se va sumando a la salida y así voy sumando siempre todas las señales. ¿Le parece que es estable o no esto? Sí, no es causal, puede ser. Eh, sí es causal, Sí, está. ¿no? Porque solo depende del tiempo n y antes de n, ¿no? Y no es estable, ¿no? Porque yo puedo sumar, sumar, sumar y me voy a ir infinito, eh, sumando cosas, muestras que no son infinitos, ¿no? Eso es un poco como el escalón, ¿no? El sistema escalón así, que bueno, tampoco es estable. Entonces, bueno, esas cosas por ahí vayan viéndola para pensarlas, que son más conceptuales. No hace falta calcular nada para determinar eso. Y después lo otro que tenía en duda, Nare, era el tema de, de los filtros, si eran pasa bajo, pasa alto. Que esto también lo explicamos Ah, el año pasado. Eh, mm. Particularmente, a ver, creo que tenían esto, tenían un HZ que era igual a... Ahí lo pasé al grupo, Leo, si te querés fijar. Bien, decime si es este, si mal no me acuerdo.
Lo tenía por acá anotado. Esto era, ¿no? Sí, sí, ese. Bien. Ah, Hay dos formas de hacerlo, al menos una más fácil, que es medio fuerza bruta, diría. Y otro es con el diagrama de polos y ceros, ¿no? Si uno reemplaza Z por E a la J omega, ¿no? ¿Qué sería eso? Cuando Z es igual a J omega, la transformada Z es ¿qué? Eso cuando R es igual a 1, ¿no? Sí, sí, pero ¿de qué pasa a ser la transformada? Le está preguntando. O sea, claro, exacto. si yo tengo Z, la transformada a Z. Si yo tengo E a la J omega, ¿qué es? La transformada de Fourier, ¿no? Estamos complicados, me parece. Sí. Es la transformada de Fourier, ¿no? Entonces si Sí, yo... bueno, no me sorprende mucho las estadísticas del primer parcial de este paso. ya lo está retando. Entonces pueden reemplazar por ahí la J omega, ¿no? Entonces hacen 1 menos 1/3 de E a la menos J omega. O sea, esto, tengan en cuenta que en realidad para poder hacer análisis de filtro, tiene que tener transformada de Fourier. O sea, el sistema tiene que ser estable, porque, o sea, Leo les dice que lo pueden reemplazar por Z, por E a la J omega. O sea, claro, lo pueden reemplazar porque para usted, para hacer el análisis del filtro, el sistema tiene que ser estable. Si el sistema es estable, tiene que tener transformada de Fourier. ¿Y por qué tiene que ser estable y tener transformada de Fourier? Y porque cuando uno habla de filtro, está hablando de un análisis en el dominio de la frecuencia. Y lo que te da el análisis en el dominio de frecuencia es la transformada de Fourier. O sea, lo que les muestra a ustedes cómo se comporta una señal en el dominio de frecuencia es la transformada de Fourier. Por lo tanto, si yo voy a estar hablando de un filtro, si yo aseguro, por así decirlo, que algo es un filtro, en principio tendría que ser estable y por lo tanto tener transforma de Fourier para que uno pueda ver cómo se comporta o qué es lo que está filtrando, por así decirlo, cómo se comporta en frecuencia, qué es lo que está dejando pasar, qué es lo que no está dejando pasar. Por eso pueden pasarlo de Z a LJMA. Si no lo pueden pasar, o sea, si el sistema no es estable, y entonces no hay ningún filtro ahí para analizar. Sí, no existe la transformada de Fourier, ¿no? Sí. Uh-huh. Así que si ustedes reemplazan acá, después lo que pueden hacer es, bueno, justamente dónde está la frecuencia en esta expresión. En el omega, ¿no? O sea, lo que tendrían que reemplazar es omega. Y si reemplazan el omega, frecuencias bajas, ¿por cuánto podrían reemplazar el omega? Por ejemplo. Y ojo, acá hay una cuestión conceptual muy importante, ¿no? Bueno, este omega vamos a ponerlo como debe ser. Las bajas eran las pares. Sí, las que están cerca de... Vamos a usar bien la notación porque yo... 2pi. Sí, es 0, 2pi, etc. Y así. ¿No? Y las frecuencias altas, ¿dónde van a estar ubicadas? Pi, 3pi, 5pi. Sí, exacto. Entonces, yo puedo reemplazar esto por 0, ¿no? Entonces veo qué pasa en las frecuencias bajas, ¿no? Entonces hago omega con j omega con omega igual a 0, ¿no? ¿Y esto qué me va a dar? 1 sobre 1 menos 1/3. Y esto es básicamente 1 menos 1/3, que es 2/3. 1 sobre 2/3. Y esto es, bueno, qué mal, 3 medios, ¿no? Este es el módulo de H. Entonces, ¿qué me va a decir eso? Respecto a en las frecuencias bajas, el módulo de H. A ver qué. Y habría que compararlo con pi. Con pi. Bien, sí, nos da eso, ¿no? Pero el módulo de H, ¿cómo va a influir en el sistema? ¿No? Yo qué voy a tener I, supongamos, ¿no?
de... En atenuar la respuesta del impulso o amplificarla. Sí, exacto, porque yo voy a tener x de e a la j omega, ¿no? Por h de a la j omega, ¿no? Entonces, si esto es el módulo, ¿no? de j omega. Y si yo tengo un módulo de 3 medios, ¿no? Si tomo módulo, lo que voy a hacer es multiplicar, bueno, x de a la j omega, esto muy simplificado, no lo repitan, por 1,5, ¿no? 3 medios 1,5. Bueno, y después, a ver, esperen que contesto un mensaje de estas horas. ¿Qué va a hacer? ¿Va a amplificar o va a atenuar las bajas frecuencias en cero? Amplifica. Bien, amplifica, ¿no? Pues estoy multiplicando por más de 1, básicamente. Multiplicar por más de 1 es, como hemos visto, amplificar, ¿no? La señal en sí. Bueno, y ahora... Bien, y si entonces las frecuencias altas dijimos están en pi, 3pi, etcétera, y nuestra expresión era h de a la j omega. Ahora, si lo reemplazo en omega igual a pi, nos va a quedar 1 sobre 1 menos, esto era un tercio por e a la menos j pi, ¿no? Reemplazo omega por pi, nada más. ¿Esto cuánto va a dar? ¿Cuánto da e elevado a la menos j pi? ¿Alguien sabe? Sin calculadora. Sí, da menos 1, ¿no? Entonces esto es, multiplico por menos 1, esto me queda más, ¿no? Esto me queda igual a 1 sobre 1 más un tercio, ¿no? ¿Que esto cuánto es? 4 tercios. Y si yo paso esto, me queda 3 cuartos, ¿no? Que es igual a 0,75. Si yo hago el mismo análisis que antes, ahora no voy a estar multiplicando por 1,5, sino por 0,75, y que es una atenuación o una amplificación. Atenúa. Bueno, en este caso. Entonces, ¿qué es un filtro pasa abajo? Un filtro pasa alto. Pasa abajo. Bueno, esta es una forma de hacerlo, ¿no? Que es como medio a fuerza bruta, por decir una forma. La otra forma de hacerlo es directamente con el diagrama de polos y ceros. Ujú. Que esa la dan también, ¿no, Narela, en el curso? Sí, esa la suelo. Sí, esa la expliqué yo el año pasado. Va, o sea, esa es la forma en la que yo la suelo explicar, pero porque si Mario lo pide, pide que hagas el análisis así. Bien. O sea, en los parciales durante el año. Bien. Si querés, Bueno, la explico. O sea. sí, dale, si querés. El diagrama de polos y cero es de esta función. Era un tercio acá. Y tiene un cero acá. Puesto de círculo unitario. O Y sea, por ahí con esto, como es con el diagrama, o sea, analizándolo el diagrama, es más fácil ver por qué la señal tiene que ser estable, o sea, el sistema que está analizando tiene que ser estable para poder hacer análisis como filtro, porque, em, bueno, para el diagrama de policero, sí, acuérdense que para el caso de, bueno, la transformada Z van a tener lo que son anillos y ya no la franja, ¿cierto? De la transforma de Laplace. Bueno, ¿esto qué? ¿Sí? Y esta era la circunferencia unitaria y nosotros decíamos que para que fuese estable o para que tenga transforma de Fourier, la región de convergencia de la transformada tenía que incluir a la circunferencia unitaria, ¿no? Entonces, cuando yo hago el análisis de
el filtro, ¿sí? Desde el arme polos y ceros, yo lo que voy a agarrar va a ser analizar los polos, ¿sí? Y voy a analizar la distancia que hay desde los polos a la circunferencia unitaria. O sea, el polo puede estar dentro de la circunferencia o fuera de la circunferencia, ¿sí? Puede estar ahí, puede estar acá, no importa. Lo que importa es que la región de convergencia, cuando ustedes eh, definen la región de convergencia de la transformada, les quede hacia el lado que incluye la circunferencia unitaria para poder hacer el análisis del filtro, ¿sí? En este caso, si tomase la fucsia esta, bueno, la región de convergencia tiene que ser hacia adentro. Si tomase la que define este polo, bueno, ahí tendría que ser hacia afuera, ¿no? Entonces, eh, acá lo que van a hacer es simplemente analizar lo que es la distancia que hay desde el polo hasta la circunferencia unitaria. Entonces, recordando de que acá yo tengo 0, acá tengo pi sobre 2, acá tengo pi, acá tengo 3 pi sobre 2, acá tengo 2 pi, bueno, después acá voy a tener, ¿qué cosa? 3 pi y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si... ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y bueno, tenemos que tener en cuenta de que lo que mismo que le dijo Leo recién, ¿no? De que las bajas frecuencias van a estar acá, o sea, las bajas frecuencias van a estar de este lado, donde están, bueno, este color no sé, donde están concentradas todos los múltiplos pares de pi, y las altas frecuencias van a estar del otro lado, ¿no? Entonces, si ustedes tienen en cuenta, ¿no? De que yo estoy analizando los polos, ¿no? Los polos son, o sea, es la parte del denominador de la transformada, ¿cierto? Entonces yo acá, bueno, tendré z menos el polo 1, así que supongamos que este es el polo 1. Entonces yo le voy a sacar el módulo a z, le voy a sacar el módulo a z, tengo que hacer módulo, de acá, menos P1. Tuki, tuki. Entonces, que esto es algo que por ahí no entiendo por qué no lo ven, pero no lo ven. Es que si esto se hace más grande, esto se va a hacer más chico. Y si esto se hace más chico, esto se va a hacer más grande. ¿Y esto qué es? Y bueno, fíjense que esta es la distancia. Esta es básicamente una distancia entre un punto de Z y el polo, básicamente. Que vendría a ser esta distancia que está así, que está acá. O sea, la distancia que hay entre el polo y los puntos que están ubicados en la circunferencia unitaria. Y los puntos que están ubicados acá en la circunferencia unitaria. No se ve. A ver, no sé por qué no se ve. A ver. Déjame pensar. La voy a volver a poner así. Ahí sigue sin verse, ¿cierto? O sea, Ahora no se carga la presentación. Claro, eso. ¿Qué? No se Que carga. ahora no subí tu pantalla. Ah, bueno, igual a mí me parece que está bien. Ah, sí, pero para desde acá no se ve. Hola, ¿qué pasó? No, es que mi compu no está andando del todo bien y recién no se veía. No se veía el puntero y ahora no se veía la presentación. Así que voy a volver acá. Ahí creo que se ve la presentación. Y. A ver. Bueno, creo que el puntero sigue sin verse, pero. No importa. Voy a tratar de marcar cada vez que. Lo que yo les decía es que. Naren, Sí. Sí, ¿qué pasa? ¿podrías decir que hacía referencia a eso que decís que no vemos que si uno incrementa el otro decrece y al revés? Sí, o sea, esto que está acá. O sea, que lo que yo digo que siempre les cuesta ver cuando yo les digo de que si esto se incrementa, esto va a decrecer. O sea, es lógico, esto es una división. Si el denominador de una división se hace más grande, el resultado final se hace más chico. Si el denominador de la división, cuando el numerador es constante, se hace más chico, entonces esto va a ser más grande. O sea, estoy dividiendo uno por algo más chico o uno por algo más grande.
O sea, no es lo mismo 1 dividido 10 que 1 dividido 100. O sea, 1 dividido 10 me va a dar algo más grande que 1 dividido 100. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando yo tengo el módulo y hago este análisis ¿cómo es? De las distancias a la circunferencia unitaria desde los polos hacia la circunferencia unitaria, lo que estoy justamente analizando en el denominador es la distancia, o sea, este z menos P1 es la distancia desde el polo, o lo que es lo mismo de la circunferencia unitaria, hacia el polo, o sea, de un punto de la circunferencia unitaria hacia el polo, ¿sí? Entonces, ¿y qué es esa distancia? Bueno, y es la longitud de este vector, ¿no es cierto? O sea, el vector que está uniendo el polo con el punto de la circunferencia unitaria. Cuanto más largo sea ese vector, más chico se va a hacer este módulo. Entonces, si yo estoy acá, fíjense, si yo considero este polo y tomo que el polo apunta acá, y la longitud o la distancia, o como lo quieran decir, es chica. Pero si yo después, por ejemplo, analizo este punto de acá y ya la longitud de este polo hacia la circunferencia unitaria es más grande, y se analiza de acá a acá, y bueno, el vector cada vez es más largo, y de acá a acá cada vez más largo, y de acá a acá, fíjense que esta es la máxima distancia o la máxima longitud que puede tomar el vector, porque después cuando empiece a volver, se va a empezar a hacer cada vez más chico otra vez, ¿sí? Entonces fíjense que a medida que el vector se aleja de las bajas frecuencias y va hacia las altas frecuencias, se hace más grande. Yo lo que le dije es que la longitud de este vector es esto, o sea, es esta distancia, es el resultado de esta resta, ¿sí? Entonces fíjense que cuanto más grande sea esto, más chico se va a hacer esto. Esto significa que más se va a atenuar esta parte que está acá, o sea, más se va a atenuar el módulo, o lo que es lo mismo, más va a estar filtrando esas frecuencias, ¿sí? Entonces esto es un filtro paso abajo. Simplemente por lo que le dije, ustedes si tuviesen, por ejemplo, si el polo estuviese acá en vez del otro lado, iba a pasar al revés. ¿Por qué? Porque las longitudes más chicas del vector se dan acá, se da cuando está cerca de las bajas frecuencias. Y a medida que se empieza a ir hacia, perdón, cuando está cerca de las altas frecuencias, a medida que se empieza a ir hacia las bajas frecuencias, y las longitudes de estos vectores se empiezan a hacer cada vez más chicas. Perdón, hacia las bajas frecuencias se hace más grande y hacia las altas frecuencias se hace más chica. Entonces, otra vez, si la longitud del vector es lo que va acá, cuanto más grande sea la longitud del vector, voy a estar dividiendo 1 por un número más grande. Por lo tanto, esto se va a hacer más chico. Por lo tanto, si el módulo se hace más chico, significa que para esas frecuencias donde la longitud del vector es más grande, el sistema me las va a estar atenuando. Para las frecuencias donde esto se hace más chico, es decir, que este cociente me va a dar más grande, entonces esa no las va a estar atenuando, o las va a estar atenuando menos, o las va a estar dejando pasar, como le quieran decir. ¿Sí se entiende? Más o menos la idea. Es lo mismo, si yo analizase un polo que está por fuera si yo analizase un polo que está por fuera de la circunferencia, como por ejemplo este de acá, y el análisis es el mismo, o sea, yo voy a venir y voy a fijarme acá, voy a fijarme acá, voy a fijarme acá, vendré y me fijaré acá, y bueno, otra vez, fíjense que las distancias más chicas, para este polo también me las da acá, me las da la baja frecuencia, y la más larga, más grande me las da las altas frecuencias. Si el polo estuviese acá, por ejemplo, y es lo mismo. O sea, solamente que este va a ser, pongámosle que pasa banda si quieren, pero va a estar más tirando a dejar pasar las altas frecuencias, porque la menor frecuencia va a ser acá, que no es precisamente alta frecuencia, pero si las bajas frecuencias están por acá, y en realidad las medias frecuencias tendrían que estar más o menos como por acá, ¿no? En los múltiplos de pi sobre 2, perdón. Y bueno, este polo que está acá y va más o menos a actuar como un pasa alto, digamos. Le pueden decir, le podrían poner pasabanda si quieren, porque bueno, no es que está exactamente acá o más pegado acá, ¿sí? Cuanto más pegados esté, cuanto el polo más cercano a las altas frecuencias esté, y va a tirar más a paso alto. Cuanto más cercano a las bajas frecuencias esté, por ejemplo, por acá, bueno, ¿sí? Va a tirar a hacer un paso bajo. Y cuando esté en toda esta región en medio, y bueno, ahí se va a hacer un pasabanda, o por acá, ¿no? Por acá, por acá. Ahí se va a hacer un pasabanda. No sé si queda alguna duda con.
O sea, con el análisis respecto al diagrama de polos y Z. Bueno, y otra cosa es que, a ver, es que si en vez de tener un polo tuviesen dos polos, o más de dos polos, el análisis es exactamente el mismo, solamente que tienen que considerar los dos polos, ¿no? Sí. Pongamos que yo tengo un polo acá. Pongamos que yo tengo un polo acá. Y, no sé, otro polo por acá. Bueno, esto es fácil de ver, ¿no? Porque ya vemos que son dos polos que están cerca de las bajas frecuencias. Por lo tanto, en sí esto va a terminar siendo un filtro paso abajo. ¿Sí? O sea, el análisis es exactamente el mismo que el anterior, solamente que voy a tener Z menos P1, Z menos P2. ¿Sí? Así y así. Y acá, a ver, ¿cuál es el tema? Que cuanto más polos yo le agrego acá y más atenuación va a tener esto, porque voy a estar multiplicando esta distancia por esta otra distancia, por lo tanto el valor que tiene este se va a agrandar y este cociente me da el más chico, pero si los polos están acá, por ejemplo, son dos polos que están cerca de las bajas frecuencias, y bueno, las dos distancias más chicas son estas, o sea, son justamente las que están cerca de las bajas frecuencias, y las dos distancias más grandes son las que van, son las que van hacia las altas frecuencias. Entonces yo acá puedo ver que es un filtro paso abajo, pero, a ver, pero si por ejemplo yo tuviese, me saco este polo, saco ese polo y pongo otro polo acá. Y bueno, acá ahí ya me tendría que fijar, porque por ejemplo, este polo que está de este lado tiene la distancia más corta para las bajas frecuencias, ¿no? Pero este otro tiene la distancia más larga para las bajas frecuencias. Y si voy al revés, tengo que este tiene la distancia más corta para las altas frecuencias y el otro tiene la distancia más larga para las altas frecuencias, ¿sí? Entonces ahí tendría que encontrar como un punto medio, por así decirlo. Y estos suelen ser pasabanda, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, acá más o menos estas dos se compensan ahí. Sí, y las que menos atenuación van a tener y van a ser estas de por acá, más o menos, y las que están por acá abajo. Sí, bueno, y ahí cuando más polos tengan, más análisis, o sea, más flechitas van a tener que estar agregando y ver, bueno, a ver, cómo o sea, si no están todos los polos agrupados de un lado o del otro, por así decirlo, y bueno, habrá que ir viendo cómo se compensan los unos con los otros para ver cuándo, cómo es, cuando este módulo cuando el módulo de este se reduce la menor cantidad posible. Igual para mí por ahí sí ya tienen muchos polos, por ejemplo, que ya pasan a tener 3 polos. Y por ahí es un poco más útil hacerlo de la forma que explicó Leo antes, o sea, de probar, a ver, probemos con alta frecuencia, probemos con baja frecuencia. Si el resultado de los dos nos da más o menos lo mismo, probemos con las frecuencias medias. Si se entiende, o sea, si hace el mismo análisis que hizo Leo antes de decir, por ejemplo, bueno, paso todo vamos a decir que fuese, no sé, 1 menos 1/3 por E a la menos J omega, ¿no? Y el otro que fuese 1 más 1/4 E a la menos J omega. Y no sé, 1 menos 1/2. Y bueno, yo si ya tengo 3 polos por ahí, creo que es más fácil hacerlo directamente probando con las frecuencias. Digo, bueno, a ver, pruebo con las bajas frecuencias, o sea, pruebo con 0 o con 2pi, ¿no? Pruebo con las altas frecuencias, sí, o sea, con pi. Y me fijo los resultados que me dan cada uno de estos. Si estos dos son más o menos parecidos, si los resultados que me da este y me da esto son más o menos parecidos, y pruebo con una frecuencia media, con 2pi
perdón, con pi sobre 2 o con 3 pi sobre 2, la que quieran. O un cuarto de pi, qué sé yo. Y ahí van viendo. Y si cuando prueban con esto ya les da de que el resultado del módulo les da más grandecito, y bueno, ahí van a tener que un paso abajo, ¿no? Perdón, un paso a banda. Porque por ahí ya cuando tienen muchos polos, estar viendo con los vectores y todo eso termina prestándose confusión porque tienen que hacer todo el grafiquito, lo que fuera. Entonces, por ahí si lo van probando así, pero primero con las altas, después con las bajas, y después con algunas frecuencias medias se van a dar cuenta más rápido. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta de eso. Tendría que haber una pregunta, me parece, que se me ocurre. No, yo no tengo una duda. Lo entendí bien, Nare, la verdad fantástico. Quería saber si no es molestia, podremos ver algún ejemplo después, por ejemplo. Sí, no, pero esto no lo íbamos a ver el jueves. Ah, perdón, no me di cuenta. Si lo vemos el jueves, fantástico, ¿no? Si lo vemos el jueves, no hay problema. No es por eso, es porque no sé, Leo, vos qué pensabas dar ahora. No, si hay un ejemplo de esto, lo vemos ahora. Así ya queda como cerrada esta parte, ya que lo vimos. Y después, el jueves no vemos la parte esta de filtrado, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no tengo ningún ejemplo a mano. O sea, alguno tiene algo. Sí, pasaron algunos, ¿no? Si lo tienen de parciales viejos. La pregunta que tendría que surgir acá es, ¿qué pasa con los ceros? ¿No? Porque ahí son todos polos. Sí. Y acuérdense que siempre tiene que haber ceros, ¿no? O sea, ese h de z ahí no es tan cierto. Siempre hay ceros. Si a veces no se ven es porque están, bueno, justamente en cero o en infinito. Pero si se fijan en las filminas de expresiones racionales, siempre se pueden. Cada polo tiene un cero asociado, ¿no? Claro, o sea. Claro, iba a preguntar lo mismo bueno, que me preguntó Vicky, perdón. Y bueno, es que fíjense que a ver, ¿dónde van los ceros? Si los polos van abajo, ¿dónde van los ceros? En el numerador. Bueno, o sea, si yo tengo ceros acá, o sea, el cero va a ir acá arriba, ¿no? O sea, supónganse acá. Se vendrá acá un z menos z1, ¿no? O bueno, le voy a sacar el z y le pongamos c. ¿No? Y entonces, a ver, voy a hacer esto. Y si yo, es más, lo voy a hacer con un solo polo primero para que vean esto. Esto menos pego. ¿No? Entonces, si yo tengo el polo acá, ¿no? Y supongamos que tengo supongamos que tengo el 0 acá, si lo tengo de este lado del 0. Bueno, fíjense, si yo tengo la distribución así, a ver, si cuando yo analizaba solamente el polo con respecto a la circunferencia unitaria, yo decía, bueno, si esta flechita, si este vector se hace más grande, si hacia el lado donde eso se haga más grande, esto se va a hacer más chico. Con el 0 pasa al revés, porque el 0 está en el numerador. Hacia el lado donde esto se hace más grande, esto también se va a hacer más grande. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto para las bajas frecuencias, ¿sí? Este polo para las bajas frecuencias, ¿sí? Es chico, y para las altas frecuencias es grande. Ahora, si yo analizo el 0, fíjense que para las bajas frecuencias es chico, perdón, para las altas frecuencias es chico, y para las bajas frecuencias es grande. Esta distribución de ceros y polos es como que me acentúa más el hecho de que esto sea un filtro paso abajo. ¿Por qué? Porque cuando yo analice las bajas frecuencias, el 0, la distancia del 0 a la circunferencia es grande, o sea, esto crece. Y esto se achica. Por lo tanto, si esto crece y esto se achica, esto se hace más grande. Para las altas frecuencias pasa al revés. Para las altas frecuencias esto se achica y esto crece. Por lo tanto, si esto se achica y esto crece, esto se va a hacer más chico. ¿Sí? Esto se haría chico para la rosita. Entonces, esta distribución así
polos y ceros opuestos, o sea, el polo de un lado y el cero del otro, es como que ya te acentúa el comportamiento que te determinó el polo, ¿sí? Porque este polo me dice, bueno, es un filtro pasa abajo. Y el cero es como que en este caso me está terminando de acentuar lo mismo. Porque, como le dije recién, el cero es al revés, o sea, el comportamiento del cero es al revés del polo. Si cuando el polo se achica, esto crece, y cuando el polo se agranda, o sea, mejor dicho, la distancia del polo a la circunferencia se agranda, esto se hace más chico, y cuando la distancia del polo de circunferencia se achica, esto se hace más grande, con el cero pasa al revés. Cuando la distancia del cero a la circunferencia se hace más grande, esto se agranda. Y cuando la distancia del cero a la circunferencia se hace más chica, esto se achica, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen como el polo y el cero opuestos, por así decirlo, y lo que va a hacer el cero es acentuar el comportamiento que les marcó el polo. Ahora, si lo tienen, si yo lo tuviese al revés, si yo lo tuviese para el mismo lado, o sea, si yo tuviese los dos para el mismo lado, en la misma disposición, y yo tuviese el polo acá y el cero acá, y ahí ya, ¿qué pasa? Un pasabanda. Y más o menos. Entonces, em, esto acá se achica, ¿sí? Entonces, pero esto de acá también se achica, ¿no? Entonces, como que el incremento de perdón, el decremento, sí, sería. Este decrementa y este decrementa, entonces es como que el decremento que puede tener, esto acá pasa como al revés, ¿no? O sea, porque fíjense que para las bajas para las bajas frecuencias, esto se hace más chico, entonces esto se tendría que hacer más grande, pero como el numerador también se hace más chico, sí, más o menos en este caso la misma proporción, entonces como que no está pasando nada para las bajas frecuencias, ¿no? O sea, es como que si estos son más o menos en el mismo orden, es como que puede ser que la esté atenuando, pero apenas, o puede ser que le esté dando una ganancia, pero también apenas, porque es como que se compensan los dos, por así decirlo. Para el otro lado pasa lo mismo, o sea, si yo me voy para el otro lado, lo que crece el polo, o mejor, sí, o sea, los dos van a crecer para el otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este crezca, este también va a crecer, entonces el decremento que tiene esto como consecuencia de este aumento, y medio que se compensa aumentando con el aumento del cero también. Y para las frecuencias, y sí, un paso banda, porque acá para las frecuencias medias, uy, por ejemplo, si acá apuntamos los dos a la misma frecuencia, más o menos, uy, a ver, vamos a sacar este cero, y apuntamos acá, a este polo le apuntamos acá. Y más o menos, ¿no? Porque fíjense que acá este va a ser un poco más chico que este otro, ¿no? Entonces va a tener un poco. No sé si sería pasando acá, que Leo no se estaría como anulando totalmente, o sea, no estaría. Eh, tipo, no estaría dejando pasar todo. Cuando están muy próximos en orden. Sí. Sí, ahí estaba diciendo, o sea, si vos tenés un polo en cero, no hace nada, básicamente, ¿no? O sea, fíjense, o un cero también. En cero no hace nada porque básicamente el módulo de R va a ser siempre 1, ¿no? Porque vos estás centrado ahí y a medida que vaya girando siempre va a ser 1 el módulo. Ahora, si tenés un polo doble en algún lugar que no sea en el cero particularmente, sí va a influir porque es como que lo estuvieras elevando al cuadrado, ¿no? Al módulo. Eso tienen que tener en cuenta. Pero, a ver, en general los ejercicios que les dan no son tan ambiguos, por decirlo de una forma, ¿no?
no es que les van a dar algo que está muy cerquita y ustedes tienen que sacar. Siempre son filtro pasa bajo o pasa alto. La verdad, no hay mucho más que eso en los ejercicios, al menos. Sí, creo que eso. Okay. Sí, porque si vos los tenés muy cerca, es como que medio que no sirve mucho el filtro, ¿no? Uno no diseñaría eso. Claro, porque piensen que como los polos y ceros son opuestos, si están muy próximos, básicamente lo que van a estar haciendo es cancelarse. Si están, obviamente que están uno sobre el otro, se cancelan, pero incluso si no están uno sobre el otro, los efectos de los dos prácticamente se cancelan. Estos, en este caso que yo dibujé ahí, o sea, estos que yo dibujé acá, el polo y el cero son prácticamente el mismo orden. O sea, pónganle que este fuese, no sé, un tercio y este fuese un medio o algo así, y están ahí nomás, ¿no? Entonces medio que los efectos de los dos se van a cancelar. Sí, o sea, no sé si te daría un valor igual a uno, porque siempre algún tipo o de atenuación o ganancia dentro de un sistema vas a tener de la señal de entrada, ¿sí? Lo que te va a pasar es que cuando vos hagas el análisis para cada una de las frecuencias, o sea, cuando hagas el otro análisis que le dijo Leo de probar con las frecuencias, van a ver que lo que les va a pasar es que si ustedes graficasen el módulo de la transformada, y les va a quedar como algo que apenas crece, apenas baja, apenas crece, apenas baja, o sea, como resultados muy próximos. En el otro, cuando es un filtro pasa bajo o un filtro pasa alto, lo que les va a pasar es al revés, ¿no? No al revés, sino que les va a pasar es que si un filtro pasa bajo y va a crecer para las bajas frecuencias, para las bajas va a bajar y para las altas va a volver a crecer y así sucesivamente, ¿no? Y si fuese pasa alto, pasaría al revés, o sea, crecería acá para las altas y caería para las bajas. Para este que es así, que más o menos se están anulando y tienen así como una leve oscilación de aumento y disminución, eh, pero muy chiquita. Ahí te mandé el ejemplo, Nare, de que habían pasado. Te lo mandé al WhatsApp. Ah, bueno. A ver. Ajá. Bueno, a ver, este igual ejemplo con lo que acabamos de ver. No sé, bueno, es básicamente la transformada que les dio Leo al principio, pero con lo que acabamos de verlo tenéis que poder resolver en dos patas, porque le da una ecuación diferencial n menos 1, ¿sí? Bueno, esto simplemente lo pasa en el dominio de z. Lo que quedó ahí, ¿por qué uno quisiera poner un polo arriba de un cero? Eso lo van a ver más adelante en control y todo eso, pero por cuestión de estabilidad, ¿no? O sea, porque uno puede agregar un cero donde hay un polo que lo que Sí, que hace está es estabilizando el sistema. inestable el sistema, entonces como que lo cancela y bueno, uno puede tener un sistema estable, ¿no? Agregando un cero. Eso, No sé si aquí hay electrónicos, por ahí nos salimos un poquito antes en la parte de teoría de redes, que es más diseño analógico, pero es básicamente lo mismo. O sea, ustedes van a ver que cuando, cuando están diseñando un circuito por ahí, los capacitores, los inductores, les ponen polos y ceros. O sea, esto que ustedes ven acá, o sea, se usa en el análisis de circuitos, se usa en el diseño de amplificadores. Entonces, ¿qué va a pasar? Los capacitores, por ejemplo, si ustedes tuvieron electrónica con los biomédicos, tuvieron electrónica con Lizarra, ¿no? Si dan toda la parte de transistores, ustedes vieron cuando hacen un amplificador con un transistor, ¿qué le ponen? Le ponen capacitores. O sea, los capacitores tienen una función que ustedes vieron que, bueno, para que no, en realidad para que la continua no moleste la alterna, porque al amplificador no le interesa amplificar la continua, le interesa simplemente amplificar la señal de alterna. O la señal en sí, no
un nivel de continua que está simplemente ahí por cuestiones de polarización. Entonces, ¿qué hacen? Le meten capacitores, ¿no? Y los capacitores hacen de filtro para esa, justamente para la continua, ¿no? Entonces, esos capacitores les están poniendo polos y ceros en el circuito. Entonces, dependiendo de que cuando ustedes hacen el diseño del amplificador, y ustedes dicen, bueno, yo quiero que este amplificador amplifique para un rango de frecuencia, o sea, funcione para un rango de frecuencia, supongamos que fuese la frecuencia audible, ¿no? Que fuese de los 20 Hz hasta los 20 kHz. Entonces, bueno, mi amplificador tiene que amplificar ese rango de frecuencias. Ni para arriba ni para abajo, tiene que amplificar ese rango de frecuencias. Y lo que usted les va a dar, a partir de dónde amplifica o hasta dónde amplifica, son los capacitores. ¿Sí? Les va a decir, bueno, mira, yo con un capacitor, si yo, dependiendo del valor que yo le ponga al capacitor, el capacitor me va a meter un polo y un cero. ¿Sí? Y cada capacitor me va a poner un polo y un cero. Entonces yo lo que puedo hacer es elegir un capacitor que me define la frecuencia de corte, sería, y que va a ser con el polo que le da ese capacitor. Y con el cero, bueno, el cero medio que se lo voy a tener más abajo del polo, no importa. Pero el cero ese a mí no me interesa, entonces yo puedo usar el polo que me genere el otro capacitor, o sea, diseñar el circuito de manera que el polo que me genere el otro capacitor me anule el cero del primer capacitor, por así decirlo, ¿sí? Entonces, bueno, eso después le da más grado de libertad en el diseño, bueno, tiene otras consideraciones que no vienen al caso, pero eso es como una de las circunstancias, por así decirlo, donde uno dice, bueno, quiero poner un cero o un polo arriba de un cero para que se anule, ¿sí? Y después, bueno, hay más aplicaciones también, pero eso es lo que se me viene a dar la cabeza. No sé si os querías agregar algo antes que yo hiciese esto. No, era eso nomás. Que bueno, todas estas cosas también se usan después, ¿no? Así que... Sí, o sea, de señales no se van a librar más de acá. Sí, Ni no. menos de esta parte. Bueno, entonces, el ejercicio les daba esta ecuación diferencial. Y que bueno, les pregunto si un filtro pasa alto o pasa bajo. Porque, bueno, después les dice si es estable. Bueno, toda la parte de estabilidad y calcular la salida, eso ya lo pueden hacer ustedes. Pero lo del filtro, bueno, o sea, acá sacan cuál es el H de Z, ¿cierto? O sea, que les quedará la salida sobre la entrada. ¿No? Que esto es lo que había puesto Leo al principio. Bueno, y acá hacen el diagrama por y ceros. Hacen el diagrama por y ceros. Tuki. ¿Sí? Y tienen acá el polo en un medio, ¿no? Por acá, en un tercio, perdón. O por acá, ¿no? Tienen el polo ahí. Entonces, este polo me va a definir dos regiones de convergencia, ¿cierto? O sea, dos posibles regiones de convergencia, la que va hacia adentro del polo y la que va hacia afuera del polo. Y bueno, si yo quiero... voy a hacer así. La que va... hacia acá adentro. Y la que va hacia afuera. Todo lo que va acá. Bueno, ahora, si yo quiero, ¿no? Si yo quiero analizar un filtro, que es lo que les pide el ejercicio, ¿y qué región de convergencia tendría que tomar? Y bueno, tendría que tomar la que me toma, o sea, la que incluye la circunferencia unitaria, que en este caso va a ser la región amarilla, la que va hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, la región amarilla va a ser mi región de convergencia, eso es lo primero, acá tendrían que definir, bueno, módulo de Z mayor a un tercio, y después de eso es básicamente lo que vamos a hacer, ¿no? En este caso, insisto, es el que ya hicimos, ¿no? Acá hacen el análisis de las flechitas, o de los vectores en realidad. Sí, ahí lo que le decía en la consigna era que era un sistema causal, ¿no? Y después le preguntaba si era estable o no, que más o menos lo Bueno, al revés. claro.
Bueno, igual de todas formas, o sea, fíjense que si el sistema es causal, tenía, como era, la región de convergencia tenía que ir hacia afuera del anillo definido por el polo, que estaba más lejos del centro del sistema, básicamente. O sea que sigue siendo una región amarilla, al fin y al cabo. Sí, eso Em, ténganlo en cuenta, pues siempre algunos se olvida. Que en las mm, consignas suele decir el sistema tanto estable, el sistema tanto causal. Y eso ya le ujú, da indicios de la región de convergencia. Eh, Tengan en cuenta también que, a ver, esto hay dos variantes de este ejercicio, pero yo estoy pensando una tercera. Eh, una variante es, les dan el sistema de ecuaciones en diferencia y tienen que sacar, bueno, justamente esto, lo que hicimos acá, o les pueden dar el mapa de polos y ceros y sacar justamente la ecuación en diferencia, ¿no? Que fue un poco lo del parcial pasado, que fue al revés. Pero la metodología es la misma, ¿no? Es solo el camino inverso. No hay nada mm, raro con eso. Eh, pero también les podrían dar algo y que tengan que diseñar un filtro pasa abajo, pasa alto. Eso sería una vueltita de rosca no muy distinta y les puede decir dónde irían los polos o el módulo de los polos y el cero. Así que, bueno, por eso es importante que entiendan bien todos estos conceptos, porque lo que suele pasar es que en los parciales cambiamos una cosita nomás de la consigna y ya no lo saben hacer, ¿no? Eso también un poco por muchas razones, eh, que no es solo culpa de ustedes, sino es nuestra culpa de también las por ahí que esta materia la cursan sin tener análisis 3, también de cómo se manejan otras materias, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero sí intenten entender conceptualmente qué es todo esto, que es lo más importante a fin de cuentas, porque es lo único que te queda realmente después de 2 o 3 años de haberlo visto esto, ¿no? En los conceptos. ujú, Así ujú. que, Vos, sí, vos, Leo, decís ponerle que nos das una X y nosotros armar la Z para diseñar un filtro paso abajo, ponele. sí, exacto. Algo así podría ir, ¿no? Porque es lo mismo, exactamente lo mismo, pero con un poquito de vuelta. Y si ustedes entienden lo que tienen que hacer, bueno, no va a ser difícil hacerlo, ¿no? Pues saben dónde tienen que ir los polos y los ceros para que sea un filtro pasa abajo, un filtro pasa alto, ¿no? Que es lo que les explicó Narela recién. Ujú. Em, bueno, y de acá, de nuevo, o sea, este es el análisis que hice al principio, ¿no? O sea, para la primera transformada. Em, Cuando acá hacen el análisis, ¿no? De la distancia, bueno, si esto, no sé, si esto lo va a tomar Leo, yo supongo, Leo, que no te importa cómo hagan el análisis para decir un filtro pasa abajo, pasa alto. Esto particularmente es la forma en la que, o sea, en la que lo suele pedir la justificación Weda. Por eso yo lo Y suelo en explicar el así. final probablemente les pidan algo así, ¿no? O sea, Ujú, si van a final les diga, em, bueno, les va a pedir esto mismo, pero les va a pedir que se los expliquen, ¿viste? De dónde ujú. sale que un filtro pasa abajo o un filtro pasa alto. En noviembre o diciembre, no me acuerdo cuál, pidió eso. Sí, igual, o sea, Mario, si vos, por ejemplo, creo que si vos, por ejemplo, haces este dibujo así, por ejemplo, haces esto, haces este dibujo así y acá le pones filtro pasa abajo, está bien. Pero tenés que entender lo que estás haciendo. Porque una que no te ponga esto, o sea, una de esta forma y le ponga filtro pasa abajo, medio que esta no va a ser justificación de nada. No porque al fin, o sea, porque pusiste mal, ¿no? Si por ejemplo, si el polo estuviese de este otro lado, que lo que implica esto es simplemente un cambio de signo, de menos a más, y vos le pones acá filtro pasa abajo, y no es, como que no escribes una justificación, y esa no la vas a salvar, o sea, con el dibujito solo no la vas a salvar. Pero si entienden cómo se hace este análisis, y hacen el análisis, por ejemplo, si tuviesen otro polo, ponen el otro polo acá, ponen todas las flechitas, qué sé yo, y después sacan acá como de conclusión, qué sé yo, filtro pasa bando, filtro pasa abajo, filtro pasa alto, y tipo que el gráfico está como justificando solo el, de por qué es un filtro pasa abajo, por qué es un filtro eh, pasa alto, pero de nuevo, o sea, esta justificación es válida solamente si lo hicieron bien, y para hacerlo bien tienen que entender cómo
se hace el análisis con el gráfico. Así que bueno, algo más. ¿Qué ejercicios les cuesta más para saber de esta parte? Yo creo que estos son los que más... pero- A mí no me cuestan como ejercicios, sino operar las cosas una vez que las planteo para elevarlas, por ejemplo, ahí arriba donde puso NAR en naranja y pasar de ahí, ahí hasta la expresión que tengo para usar la tabla y pasarla al tiempo. No Bien. sé si se entendió. Sí, o sea, vos decís toda la parte de fracciones parciales y todo eso. No, antes de eso, tipo, me relimito para todo, antes de fracciones parciales. A Y ver, pero antes fracciones parciales en esta parte. vos decís que vas de un mapa de cero y polos a la expresión h de z, ¿o qué parte? No sé cómo explicar, pero pasar de eso a la expresión que lo tengo para usar directamente la tabla. Bueno, pero por eso, o sea, eso es la parte de fracciones parciales. O sea, si vos querés encontrar, si vos tenés esto, a ver, esto que está acá ya está por tabla. Esta expresión está directa por tabla y la que más se usa. Si lo que yo entiendo lo que vos me está diciendo es tener una expresión y como acomodarla para que te quede usar solamente la tabla, esas fracciones parciales. Porque si yo acá tuviese, por ejemplo, 1 sobre 1 menos un tercio z a la menos 1, y después tuviese, qué sé yo, 1 menos un medio z a la menos 1, esto no está en la tabla. Y vos para sacar la parte de tabla tenés que pasar estas fracciones parciales. Z a la No, menos sí, 1. eso sí lo digo por ahí, que si no te queda una al cuadrado abajo, que tenés que multiplicar y dividir por z, o te queda un z arriba y tenés que multiplicar y dividir por z No, a la no, menos. no. Igual, esto porque, por ejemplo, si les queda un Z acá arriba, arriba nada. O sea, son ceros nomás. No pasa nada. Es porque se han acostumbrado mucho a ver acá un 1, un 2 y a ver simplemente números en vez de ver ceros arriba. Pero si acá yo Sí, en vez de tener un 1, tuviese, o sea, qué sé yo, tuviese Z, o, bueno, no tendría Z, pero tuviese, qué sé yo, 1 menos Z, qué sé yo, no sé, un cuarto de Z a la menos 1, es lo mismo. O sea, en vez de poner 1 igual a por bla, 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 más B por lo que sea, y pongo 1 menos un cuarto por Z a la menos 1, igual a por lo que sea, más B por lo que sea. Y la operación es misma, solamente que cuando pongan, suponete que hagas Z igual a un tercio, y va a tener que reemplazar este Z por un tercio nada más, también. sí. Y cuando tenés, igual cuando, depende, porque cuando los tenés los cuadrados, tenés expresiones en la tabla que ya directamente vienen con los cuadrados. Sí. Te tenés que fijar bien cuáles e identificar las partes, pero eso no sé, porque la verdad es que la tabla de transformada Z nunca me la acuerdo bien, pero... Eh, a ver, mm, mm, Ahí te pasé, Nare, otro ejemplo. Que pasaron. Que pasó Valentina. Eh, bueno.
Es con el mapa de ceros y polos. A ver, ahí lo, para terminar esto, en la tabla de transformada Z hay expresiones que ya vienen con el cuadrado puesto ahí. Lo que tienen que hacer es agarrar y hacer la comparación en realidad entre la expresión que tiene en la tabla y la expresión que tienen tipo en la hoja. No es que te pueda decir, tenés que hacer así, así, porque depende en realidad de lo que tengas, lo que tenés que hacer. Eh, en general son siempre la misma, más o menos las mismas operaciones, multiplicar y dividir por algo, porque, o sea, por una constante, y cosa de que te quede tipo una constante multiplicar la expresión que vos podés antitransformar o transformar directamente desde la tabla. Pero en general no es tan, o sea, siempre son, o sea, siempre es el mismo tipo de operación que hay que hacerle a la transformada para que te quede algo de la tabla. No es algo tan. Sí, yo pasé, si se fijan en el Classroom, en la parte de transformada de Laplace, se cortó. Hay un documento que subí que se llama Manual de Fracciones Parciales, que es un documento de muchas páginas, donde están todos los casos de fracciones parciales, cuando tiene un cuadrado arriba, cuando tiene abajo un cuadrado, todo lo que tienen que hacer. Eso péguenle una mirada si pueden, porque eso simplifica bastante para hacer este tipo de cosas. Son 3 o 4 métodos nomás, ¿no? Pero bueno, yo la verdad no me lo sé a todo. Eso Dale. lo voy a admitir desde ahora. Cosa que... Entonces pone uno fácil el parcial, Leo. Sí, ese que pasó Valentina es el documento que dice Manual de Fracciones Parciales. Y ahí tienen todos los métodos de cuando el orden de arriba es más de abajo, de cuando tiene... Sí, vos sabés que a mí me dio eso mi profe de análisis 1, me acuerdo. Sí, Nos estuvo 5 horas ahí sentada explicándonos todo. es que Cuando nos dio integrales. tiene todo. Sí. Sí, yo también lo usé para recordar algunas cosas. Así que ese, fíjense, si yo dudo que pongamos algo muy complejo de fracciones parciales, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, no evalúo nada yo si saben o no hacer fracciones parciales. Como decía Nare, es de análisis 1, o sea, si no lo aprendieron ahí, suerte. Mala suerte. Pero bueno, por eso les decía, es más importante por ahí evaluar un poco que entiendan los conceptos de la transformada Z, ¿no? Sobre todo porque lo van a usar después, ¿no? Entonces, si yo sé que no se van a acordar de acá el semestre que viene, por más que usen la transformada Z en alguna materia, no se van a acordar exactamente de todo, pero sí se van a acordar de los conceptos más importantes, ¿no? Entonces, cuando les empiecen a hacer cosas con transformada Z, bueno, ustedes van a saber qué es lo que está haciendo conceptualmente. Así que esa es un poco la idea. Bueno, voy a cargar agua y ya hago el ejercicio que me pasaste. Pues se me seca la garganta. ¿Salís el viernes, Leo? Y hay que mantener la cábala. Y sí. En realidad tendría que no salir, a ver si aprueban más. No, vos salís. Capaz que fue culpa mía. No tendría que haber salido. Así que... ¿Me subiste un punto por mi cumpleaños o no? Creo que 3 o 4, me parece. Voy a revisar el parcial de vuelta. ¿Tan mal estaba? No. Sí, los parciales... Bueno, estuvieron... Bueno, ya saben. ¿Por qué cantábamos el cumpleaños en el parcial? Porque era el cumpleaños de Salvador. Sí. ¿Qué cumplías? ¿20? Sí. Ah, mira. Rocío cumple el sábado. ¿Cuánto cumple? ¿20 también? Como yo. ¿Vos, Leo, no tenías 18? ¿No sos promo 22? Sí, ojalá no. Ya. Sí, bueno, lo que sí yo me sentí un poco mal porque con Mario estábamos hablando y quizá lo desconcentro, ¿no? Pero bueno, por ahí. Y tiene eso, Hueda. Por ahí no.
yo creo que no tengo la potestad como para decirle, che, no, cállate, perdón. O sea, Y vamos con unos auris que supriman el ruido. claro. Así que yo sé que desconcentra. Porque yo he hecho parciales y cuando hablaban era como, oh, cállense. Así que, bueno, vamos a ver este. Voy a intentar sacar la misma aula. Así que, y yo creo que no sé si Mario va a ir o no. ¿A qué me pasó fue? Sí, yo pensé que no iba a ir, pero fue. Qué ganas de un sábado. Tipo, no tiene mejores cosas que hacer. Yo por eso pensé que no iba a ir. Fue para salvarme a mí. Sí. Así que, pero bueno, sí, también un poco para que este parcial estudien un poco más, ¿no? O sea, igual es bastante difícil, entiendo, que hacer un reparcializado, ¿no? Pueden tener otras materias y tal. Y se debe complicar estudiar. También me sentí un poco mal porque quedó este sábado el parcial, ¿no? Que es fin de semana largo y probablemente muchos, si son de afuera, se quisieran volver. Pero yo estoy casi seguro que cuando puse la fecha no era feriado el jueves. No sé si lo agregaron. No era feriado el viernes, el jueves, Ah, sí o claro, sí. sí. El viernes creo que no era feriado y después lo agregaron, no sé. O quizás no, se me pasó. No, igual Leo, no hay drama, o sea, después al fin del cuatrimestre veremos a la familia, no importa. Hay prioridades. Sí, la familia nunca es una prioridad. Ah, era re mala la... No. No, sí, bueno. Pero es la verdad, llega un momento donde ya deja de ser prioridad. No, bueno, yo creo que también pueden aprovechar estos 2 días de feriado, que no tienen que cursar otras materias y tal, para poder estudiar, ¿no? De esta. Así, bueno, qué sé yo, capaz que sirve en ese sentido. Bueno, lo que le dice la consigna es encontrar. Bueno, encontrar la ecuación de diferencias que describe el sistema y le dice que el sistema es estable. No sé si después tendrá otra parte donde les pida como encontrar la expresión de h de n, pero acá simplemente les pide ecuación de diferencia. Bueno, si el sistema es estable, bueno, igual, a ver, para encontrar la ecuación de diferencia creo que no importa mucho, ¿no? O sí. No, creo que No, sí. no, no. No. O sea, porque la ecuación de diferencia de hacer el sistema estable o no sé, estable va a ser lo mismo para cualquiera. Pero no sé, si el sistema es estable, básicamente recuerden que la región de convergencia tiene que incluir al eje unitario, la circunferencia unitaria, perdón. Entonces, yo tengo estos dos polos, yo tengo este polo de acá y tengo este polo de acá, fíjense que me quedan tres regiones de convergencia posibles. La del medio, o sea, la del centro, la que está entre los dos anillos y la que va hacia afuera del anillo que está más afuera. Bueno, Perdón, Are, el primer polo, el que está más cerca del eje, ¿qué número es? es 0,25. De uno, gracias. O sea, la nuestra va a ser la que está, ¿no? La que está más hacia afuera porque es la que incluye la circunferencia unitaria, básicamente. Tuki, tuki. Por esta. Bien. Pero bueno, como les dije, en realidad para encontrar la ecuación de diferencias, mira que esto no importa, porque de acá tienen los ceros y tienen los polos, ¿no? Entonces, su h de z va a ser, recuerden que arriba van los ceros, que tenemos un 0 en 0 y un 0 en menos, bueno, en un medio, en menos un medio, así que sería más un medio acá. Y después tenemos un polo en, un polo en un medio y otro polo en un cuarto. Un cuarto. Ahora, esto acá no me sirve mucho para, ¿cómo es? Para poder llevarlo a la expresión de la ecuación de diferencias, porque yo lo que necesito es tener z a la menos 1, ¿no? Para llevar a la expresión, a la ecuación de diferencias. Así que, lo primero que voy a hacer, y bueno, y aparte necesito resolver esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es,
De acá arriba voy a sacar factor común z de este, entonces esto me va a quedar 1 más un medio por z a la menos 1. Y de acá abajo voy a multiplicar z cuadrado que es más sería z, no, menos. Ahora voy a hacer todo porque no me acuerdo la verdad. Menos 1 y después más un octavo, ¿no? Bueno, y de acá vamos a tener z cuadrado, 1 más un medio, z a la menos 1, y de acá yo saco factor común z al cuadrado, ¿sí? Y me va a quedar 1 menos, esto me queda 2 cuartos más 3 cuartos menos 3 cuartos z a la menos 1, y esto en una octava, así que va a ser más un octavo z a la menos 1. Esto se va con esto, y ahí sí ya podría llevarlo a la expresión de la ecuación de diferencias. X de z, y de acá hacemos esto por el denominador, que es 1 menos 3 cuartos z a la menos 1, más 1 octavo z. Esto para esto z a la menos 2. Z a la menos 2 igual a x de z por 1 más un medio z a la menos 1. ¿Sí? De acá distribuimos esto, que va a quedar y de z menos 3 cuartos z a la menos 1 por y de z más 1 octavo z a la menos 2 por y de z igual a x de z más un medio z a la menos 1 por x de z. Y de acá ya directamente lo pasamos al tiempo, ¿no? Que esto va a ser i de n menos 3 cuartos i de n menos 1 más 1 octavo i de n menos 2 igual a x de n más un medio x de n menos 1. Y listo. Bien, ¿alguna pregunta? Eh, bueno, pero sí, o sea, básicamente el problema que pueden encontrar con llegar a esta expresión desde la transformada, o sea, el diagrama de Policero, que la transformada de Laplace no pasaba porque estaba todo en función de z, de s, perdón, y no s a la menos 1, es que ustedes del diagrama este de Policero, y la forma más fácil de escribir la transformada es así, o sea, es así en función de z. Y después sí lo van a tener que acomodar en función de z a la menos 1 para poder obtener la ecuación de diferencia, porque si no, no. Recuerden que las transformadas y transformadas en este caso, para tiempo discreto, se manejan en función de z a la menos 1. Lo mismo que de e a la menos j omega para el caso de transformada de Fourier. Así que sí van a tener que hacer como ese pasito extra de llevar todo a z a la menos 1, o sea, todo que sea un exponente negativo. Sí, de transformada Z no es más que esto, ¿no? O sea, no hay muchas más cosas.
Se les puede complicar, bueno, sí, en la expansión de fracciones parciales, pero ya les digo, no creo que haya una tan compleja en ese sentido. Así que, bueno, yo... Bien. Bueno, yo no sé qué haría ahora, porque es media tarde. Y, vamos, yo particularmente estoy cansado. Y eso que no hice nada, imagínense. Si no hubiera hecho el ejercicio, cómo estaría ahora. Mi idea sería que bueno, ahora el jueves empecemos más temprano. También el jueves feriado y bueno, creo que vamos a estar todos más despiertos. Y hacer sobre todo los ejercicios que nos quedarían son convolución, que entiendo que no es lo que más les va, lo más difícil que les puede resultar, porque son iguales, ¿no? a los ejercicios en tiempo continuo, o muy parecidos, con la diferencia que, bueno, ahora se trabaja en series. Después, lo que sí podemos dedicar un poco más de tiempo es a serie y transformada de Fourier. Y hacer varios ejercicios. Ahí de esos ejercicios, sí quizás estaría bueno que hagan algunos que el año pasado lo hicimos en clase, que son los de, bueno, eso a mí me gustan. ¿No? Que El filtro promediador. no, bueno, ese no se me había ocurrido. Bueno, vamos a hacer. No, los que les dan ciertos datos de una señal, ¿no? Y ustedes tienen que calcular los coeficientes, ¿no? Pero que tienen que usar y por ahí no es que tienen que hacer como lo que están acostumbrados a hacer, ¿no? Si la convolución va a ser parecida al primer parcial, va a ser más simple, eso se los puedo asegurar, porque era media larga la convolución del primer parcial. Así que, por lo que ven los parciales, ¿no? Acuérdense que esa convolución tenían que hacer una convolución nomás, y después el resto era todo relacionado. No te mostré el parcial NARE, pero básicamente tenía un impulso y dos señales iguales. Así que bueno, era un poco parecido al del año pasado de aplicar propiedades, pero bueno, era un poco largo, eso sí. Así que de convolución, sí, acuérdense las propiedades. Y sobre todo el hecho, tengan en cuenta ahora, que creo que es importante, que, bueno, los impulsos aparecen más, ¿no? En discreta. Porque no son un impulso per se, ¿no? Son un valor nomás, o sea, se puede considerar que todos son impulsos en tiempo discreto. Así que las propiedades que usamos de convolucionar, bueno, una señal por un impulso y que te dé la misma señal desplazada, bueno, es bastante más común acá, ¿no? Que en los otros... que en los otros... en el parcial de tiempo continuo. Lo que vamos a hacer, sí, les voy a dejar para que hagan los ejercicios y después los corregimos. Así no perdemos tanto tiempo. Pero más o menos los ejercicios que vamos a hacer la otra clase, así los tienen vistos. Y por ahí no... O sea, es importante también que prueben a hacerlos a los ejercicios. Por más que no les salgan. Porque por ahí está bueno que los expliquemos todos nosotros y eso, o sea, es necesario. Pero también por ahí parecen simples de verlos explicados y después cuando se ponen a hacerlos se empiezan a trabar en algunas cosas que quizás nosotros las damos por hechas o parece que se entendieron y después cuando uno se pone a hacerlo no. Así que, bueno, les voy a pasar los ejercicios ahora por WhatsApp, los ejercicios de convoluciones. Van a ser de todos los temas los ejercicios o alguno en particular. Les paso de todos los temas. Más o menos los que yo había preparado para hoy son bastantes, por eso digo que no vamos a llegar con el tiempo si empezamos ahora. Así que se los paso, así los van haciendo y la clase que viene más nos dedicamos a corregirlos o hacerlos
con ustedes ya habiéndolo hecho, así es más rápido, porque para que estas clases también que son de consulta no sean tan extensas. Y bueno, lo hacemos de esa forma. La idea es que empecemos a las 6 el jueves. No sé si les parece bien, pueden o no. Yo entiendo que es feriado, así que... Sí, sí. Bien. Eso te quería consultarle más o menos en qué horario. No, yo pongo el día, pero para más o menos tenerlo en cuenta. ¿Vas a Eh, decir tipo a la tardecita, a la mañana? el jueves a las 6 de la tarde sería. Sí, no hay ningún drama por mi Así parte. podemos, bueno, usar un poco más de tiempo y ya cerrar con todos los ejercicios, al menos que tenía yo preparado, desde más temprano, así, bueno, dedicarle 2 horas y más o menos cerrar a las 8, así no estamos tan cansados todos. Así que bueno, de mi parte les mando los ejercicios que tenía preparado, intenten hacerlos. Los ejercicios los elegí porque justamente tienen alguna cosa que es diferente a los otros. Y también lo que tiene el libro es que tiene muchos ejercicios y tiene mucho ejercicio de relleno, que eso lo dijimos bastante veces el año pasado, que por ahí no tiene sentido ponerse a hacer 10.000 ejercicios que son todos iguales, sino bueno, intentar hacer los ejercicios que tengan cierto grado de dificultad o que les hagan usar ciertas propiedades o algo así, que bueno, eso también es tarea de nosotros y seleccionar justamente esos ejercicios que tengan, bueno, cualidades más importantes que el resto. Que bueno, un poco es la idea de la guía de ejercicios que hicimos para tiempo continuo, pero bueno, para tiempo discreto todavía no hay. Eh, Así que bueno, eso se los voy a ir pasando yo. Así que hagan esos ejercicios, tienen, bueno, mañana y pasado hasta las 6, que empezamos la clase de consulta y después hacemos todos esos ejercicios. Serán unos 7 u 8, quizás 10 ejercicios son, ¿no? Que son, les voy a pasar los que son de convolución, que bueno, son algunos de parciales viejos y algunos que yo tenía anotado por acá, algunos de series de Fourier y después los de transformada. Acuérdense que serie de Fourier y transformada están muy relacionados y habrán visto también que en los parciales se suele tomar como en un punto las dos cosas, ¿no? Se toma, bueno, les dan una señal y les dicen, bueno, calcule la serie Fourier y después calcular, que normalmente por transformada suele ser más fácil, aunque en tiempo discreto muchas veces es más fácil usando directamente la definición de serie de Fourier. Eso también tenganlo en cuenta respecto al primer parcial, que era casi siempre más fácil agarrar y bueno, hacer la derivación y todo eso y hacer la transformada de Fourier y sacar la serie con eso. En el caso de tiempo discreto, muchas veces es más fácil directamente hacer la serie de Fourier, o sea, el 1 sobre n, sumatoria, bla, bla, y sacarlos a su casi, que haciendo la transformada de Fourier. ¿Eso estás de acuerdo, Narela, o no? O quizás no. No, sí. Yo por lo menos en general no uso transformada para tiempo eh, discreto, excepto algunos casos puntuales, pero sí. Bueno, por ahí la transformada de Fourier, las expresiones de la transformada de Fourier en tiempo discreto son un poquito más raras también. Entonces, termina resultando más simple usar la definición directa o usar, vieron que también en tiempo discreto los coeficientes tienen la propiedad de ser periódicos también. Entonces muchas veces tienen ahí como datos metidos por medio que les ayudan a sacar coeficientes de forma directa sin tener que hacer nada, básicamente. Sí. Así que, pero sí, sí, en lo que tienen que cambiar un poco como la mentalidad para la parte de Fourier de tiempo discreto es eso, de que a diferencia de tiempo continuo, donde el 95-98% de las veces iba a ser más fácil usar la transformada que meterse a resolver integrales, en tiempo discreto no. O sea, en tiempo discreto a veces incluso es más fácil resolver directamente, o sea, calcular los coeficientes individuales, tipo uno por uno, porque recuerden que es una cantidad finita de coeficientes, que, que encontrar una expresión que los defina todos o cosas así. Sí. Eso para que ahora estudien estos temas sobre todo. Así que bueno, quedamos así. Cualquier cosa, bueno, me mandan el mail. Yo también, muchos de estos ejercicios que tengo acá que les voy a pasar son los que me los pasaron ahí al mail, ¿no? Así que, bueno, algunos verán que salen de ahí, que son los de parciales, ¿no? Lo que sí vi que
bueno, hay muchos que son bastante simples, ¿no? Para hacer de parcial. No es que quiera ser más difíciles, pero bueno, por ahí no se confíen que saber hacer uno de lo parcial, como que ya saben hacerlos a todos, porque bueno, algunos son bastante simples. Sí, igual miren, yo le voy a contar algo y con esto ya nos podemos ir. De que Se ve. a mí siempre desde el primer año me pasa algo. Desde que, si usted, o por lo menos lo que pasa a mí, cuando estudian los temas tipo los difíciles y se ponen tipo como el desafío, por así decirlo, de decir, bueno, a ver, esto más sencillo acá, ya lo sé, ya lo entiendo, y se buscan algo más complicado, después en el parcial les salen las cosas más fáciles. O sea, y no la pasan para el orto. O sea, no sé si es buen karma, si, no sé, si es como una recompensa del universo por el esfuerzo. Pero a mí incluso, o sea, me ha pasado en varias materias de que incluso, o sea, viéndome, perdón por la expresión, ¿no? Pero roto el culo con algunas cosas que decís, estudié todo esto y eso me han tocado parciales exactamente idénticos, pero idénticos a los de años anteriores. Pero cuando estudio medias, me tocan los temas más difíciles. Siempre me ha pasado así. Así que no sé, considérenlo. En esta cátedra no avalamos la meritocracia, quiero decir, después de las declaraciones de Narela. Así que, No sé, pero te digo que en una de las materias donde me pasó eso fue en esta. Claro, bueno, pero yo es la primera vez que curso con vos, Leo, entonces no sé bien cómo tomas ni nada, es la primera vez. Estaba acostumbrada bien bueno, a estudiar de los parciales de Weda, entonces me acostumbré a eso. sí, Está mal en realidad, sí. pero no sé, o sea, me quedé con No, eso, que sí yo variaban, le. pero era más o menos el Ah, mismo a estilo. ver, yo también hice lo mismo cuando cursaba, a ver. Sí. Ah, La realidad es que no hay tiempo, o sea, el tiempo es muy limitado, el sí, que uno tiene cursando un montón de materias, y a veces yo, la verdad, tenía ganas de hacer otra cosa en vez de estudiar, vamos a ser sinceros. sí, Entonces, es verdad, uno, pero bueno. uno busca por ahí optimizar el tiempo que tiene, eh, y bueno, justamente ahí es donde está, me parece, parte del aprendizaje de su carrera. No es solo las cuestiones técnicas, sino también justamente la gestión de energía y de tiempo para, para hacer ciertas tareas. Eh, yo creo que es una buena forma a estudiar de los parciales. Pero particularmente esta materia es como más compleja que las otras y está claro visto en el hecho de que desaprueban mucho, o sea, no es casualidad, ¿no? Y no es solamente un problema, ya les digo, de de los alumnos, ni mucho menos, ¿no? También de cómo se da la materia, de dónde está ubicada en el plan de estudio y etcétera. Entonces, por ahí tiene muchas cuestiones conceptuales y es muy fácil cambiar la perspectiva de los ejercicios. Y si no se aprende bien conceptualmente, con un pequeño cambio ya es todo diferente y es difícil Ujú. de aprobarlo o de poder hacerlo en el momento. Sí, y mira, dato curioso, no sé si acá hay alguien que le haya cursado con Vázquez, el profe Vázquez en la materia, pero dato curioso porque siempre, por ejemplo, a fin de año, sobre todo, les pasa más que nada a los que han cursado con Weda, de que cuando les toca rendir un final con Vázquez, lloran. O sea, es la expresión que voy a usar. O sea, lloran porque no, que son súper complicadas las cosas. Y dato curioso es que me he encontrado muchísima gente que ha cursado con Vázquez y que dice que es más fácil rendir y aprobar con Vázquez, o sea, de entender la materia con Vázquez, que hacerlo con Mario. O sea, son perspectivas, ¿no? Pero yo que, yo que he explicado ejercicios de Vázquez, me parece, o sea, apuntando a lo que decís vos, Leo, no son difíciles en realidad. Es más, en general son mucho más sencillos en cuanto a, ¿cómo es? En cuanto a lo que hay que hacer, en cuanto a lo que está pidiendo, que los que están en los parciales de web. O sea, son muchísimo más sencillos. El tema es que, como nunca terminan de asimilar, por lo menos durante el cuatrimestre, nunca llegan a terminar de asimilar todos los conceptos, todas las propiedades, o sea, que se les da en la materia cuando ven un parcial de básquet, no son capaces de disociar las partes que tiene el ejercicio. Pero cuando ustedes llegan a la parte, o sea, llegan a ese punto donde pueden ver el ejercicio y disociar y entender bien qué es lo que se está pidiendo, y el parcial de básquet se resuelve en nada. O sea, les puedo asegurar que son mucho más cortos y mucho menos complejos de lo que suelen ser los de Mario.
Pero bueno, o sea, estás haciendo un poco lo que dice Leo de que, o sea, tanto la forma en la que nosotros damos las cosas como la forma de que, eh, o sea, el tiempo que ustedes disponen para aprender lo que damos, básicamente. Así que en conclusión estudien. Esa es Sí. la onda. Así que bueno, yo ahora les paso los ejercicios en un rato, como algo y se los paso. Vayan haciéndolo y después las consultas que vayan surgiendo, háganlas, ya sea en el grupo. Yo el grupo lo leo, por ahí no me pongo a responder en el momento, pero sí anoto las dudas, como hicimos hoy, que bueno, las anoté y las vimos al principio de la clase, las que habían planteado. Y bueno, la clase que viene, que va a ser el jueves a las 6, vamos a ver la parte de convolución, vamos a ver un ejercicio nomás que sea lo más completo posible, ver uno, y después vamos a hacer más que todo serie y transformada de Fourier, que eso es lo más difícil. En general, la transformada de Fourier también viene el tema de filtrado, ¿no? Eso suele salir bastante también. Así que bueno, cualquier cosa estamos hablando, nos vemos. Parcival, Bueno, lo repasamos. ¿Cómo? Parcival, lo repasamos. Sí, Parseval siempre sale. Es fácil de decir verifique Parseval. Dale. Pero sí. Parseval. Igual, a ver. Tampoco. No, en discreto es fácil. Sí. Es más fácil de tomar en discreta que en continuo. Y bueno, aprenderse más o menos la fórmula. También Parseval sirve mucho para saber si tiene el ejercicio bien o no. Aunque suele confundir más de lo que ayuda. Así que bueno. Bueno, estamos hablando. Nos vemos. Chao, gracias. chao chicos, nos vemos. Chao.